Buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de 21 semanas de manera ininterrumpida, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Bolivia, Guatemala, Chile, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y México. Vamos a ver de qué otros países se van conectando a lo largo de esta plática. Como ustedes ven en la pantalla de inicio, si ustedes jefe de enseñanza o jefe de servicio de un hospital público o privado o pertenece a un colegio médico, agrupación médica, no importa qué grande o qué tan pequeña sea, con mucho gusto, si requieren una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, siéntanse en la libertad de poderla solicitar sin ningún costo ahora en época de pandemia. Lo hacemos con mucho gusto como una aportación más a esos médicos que están hoy en día en la primera línea de fuego y todos que se dedican a esta situación increíble que estamos viviendo en el mundo a atender y a cuidar a la salud, de proteger la salud de todos los seres humanos en el mundo y particularmente en estos países a quienes nos dirigimos. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto, la agendamos, les facilitamos la infraestructura, todo, y con mucho gusto generamos estas pláticas. Quiero comentarles que la próxima semana tenemos, ya prácticamente tenemos armada la agenda. Tenemos una plática muy singular que también la vamos a incluir en este catálogo para ustedes, que tiene que ver con los temas de COFEPRIS, qué está pasando con COFEPRIS, particularmente el tema de publicidad, ya lo verán. El día de hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés de los profesionales de la salud, ha subido una cápsula especialmente para el profesional de la salud. Está disponible en el Facebook de Medical Legal Center. Por favor, éntrenla, disfrútenla. Es algo que sé que es para ustedes, pueden contactarla y por eso pueden hacerlo. Recuerden que todas nuestras pláticas están grabadas y pueden volverlas a ver, consultarlas y compartirlas, incluso a otros profesionales de la salud en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, están todas ordenadas cronológicamente y pueden compartirlas con muchísimo gusto. Dentro de nuestro programa nos quedan en la sesión de hoy 2 días más y 2 días más. La de mañana, muy buena, no se la pierdan, Irán Ibarra, innovación personal. Él es coach de vida, asesor en materia de emprenduismo y va a ser un buen tema hoy que tanto lo necesitan los profesionales de la salud. Y cerramos el viernes con el doctor Abel Jalife, que hablará de la evolución del manejo de la fístula anal, punto de vista histórico. Le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Medical Legal Center, las mías personales, Abraham Dávila. También antes de prestarles a nuestro invitado, quiero pedirles que nos ayuden a compartir la información que les llega a través de Facebook o a través de WhatsApp o que ven en redes sociales. Por favor, ayúdennos a compartirlas para que cada día seamos más. Para mí el día de hoy es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña el maestro Eduardo Farías. Les voy a platicar un poco de él. Él es licenciado en filosofía, es maestro en teología y ciencias patrísticas. Voy a ponerme los lentes porque ya hace sus estragos. No sé si es la edad o es ya, seguramente sí. Maestro en ética aplicada y bioética. Tiene una especialización en ética de las investigaciones. Es maestro en ética de la investigación de Clarkson University en Nueva York, coordinador de la especialidad en ética de las investigaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es coordinador de programas de capacitación en ética del campus virtual de la unidad de bioética de esta misma universidad y es profesor de idiomas y de ética aplicada y bioética también de esta misma universidad. Él toca un tema interesante. ¿Qué está pasando con la gente realmente vulnerable en el país? Quizás la gente que muy pocas de nosotros vemos y que no podemos dejar que pasen las cosas como así, porque vivimos una sociedad en donde siempre tenemos que ver
por todos, pero especialmente por la gente que más lo necesita. Y él nos va a hablar precisamente de la dignidad humana y la actual pandemia en el ámbito de la atención a los seres humanos vulnerables. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí es un gusto estar con ustedes en esta noche. Generalmente la mayoría son médicos y médicas, pero hoy juntamente podríamos decir que incorporamos este aspecto de la dignidad humana, la vulnerabilidad en el ámbito precisamente de la atención médica, pero no solamente en el ámbito de la atención médica, sino en el ámbito de las relaciones humanas con los demás seres que nos acompañan en este planeta que que compartimos todos juntos. Eduardo, pues gracias por aceptar y te dejo con el mejor público, que son los profesionales de en la sesión de preguntas y respuestas. Por supuesto, gracias. Bien, pues es un gusto y comparto con ustedes entonces mi pantalla a propósito de eso que hoy queremos analizar y tratar con ustedes, que es la dignidad humana y la actual pandemia en el ámbito de la atención a los seres humanos vulnerables. Y quisiera compartir entonces que tenemos un propósito. Es este propósito doble, es analizar la complejidad que representan los grupos vulnerables, cuya vulnerabilidad se debe no solo a la falta de acceso a la justicia distributiva en salud, a la educación, al bienestar y al no ejercicio del pensamiento crítico, sino también al pensamiento religioso o místico, y lo aclararemos a lo largo de esta charla. Y el segundo propósito es analizar críticamente la vinculación entre el poder y la autoridad en la toma de decisiones. Y entonces tenemos este esquema. Digamos que tenemos la parte de dignidad humana y consentimiento informado, vulnerabilidad, las metodologías éticas, los problemas éticos y, por supuesto, cuáles serían las soluciones que pretendemos buscar, construir y poner a la consideración de todos. ¿Qué es eso de la dignidad humana y el consentimiento informado? Los médicos y médicas conocen bien este asunto del consentimiento informado. Quizás esto de la dignidad humana, aun cuando lo utilizamos todos los días, parece ser que no sabemos exactamente qué es este asunto de la dignidad humana. Y por supuesto que podemos constatar que hay imprecisiones al hablar de consentimiento informado. ¿Por qué? Pues porque el consentimiento válidamente informado, quiero comenzar con esto, bien lo sabemos, no es un documento. Es cierto que en ocasiones, y especialmente ayer ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutar la presencia del médico Robles, un compañero y amigo también, no solamente de estudios, sino también es un compañero de vida. Él es médico urgenciólogo y en ocasiones él platicaba de la necesidad de implementar un modelo nuevo para hablar de consentimiento válidamente informado, porque llegamos a tener pacientes o ellos tienen pacientes que ya no son capaces de hablar. Entonces, ¿cómo podemos presentar algo que sea un consentimiento válidamente informado cuando el paciente no puede presentar su voluntad de ser atendido o su rechazo? Y más bien hablamos, y eso está en la Comisión Nacional de Bioética, de un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente. Y sí es cierto que se consolida en un documento, pero no solamente es un documento, es decir, no solamente es una hojita que tiene que firmar una persona que llega a un servicio de consultoría médica. De tal manera que si esto es el consentimiento válidamente formado, la dignidad humana, podríamos decir que básica y fundamentalmente es el valor intrínseco de cada ser humano. Esto que llamamos dignidad humana es un valor común que los seres humanos nos hemos dado a nosotros mismos por el hecho de existir. Es decir, la dignidad humana es una ficción poderosísima que hemos creado gracias a la perspicacia de la inteligencia humana, y podríamos también describirla como un manto invisible que sin embargo nos engalana como seres humanos. No es algo que podamos constatar empíricamente, sino que se trata de un constructo, y un constructo genial. Dice José Antonio Marina que si no creamos la dignidad humana, lo que tendríamos encima sería precisamente
el horror. Si no existiese la dignidad humana, lo que nos acompañaría sería un mundo totalmente horripilante en el que podríamos entonces llegar a pisotear a los demás seres humanos. Entonces, este manto, por así decir, invisible, que engalana a todos los seres humanos, nos hace tener valor en nosotros mismos. Y nos consideramos valiosos precisamente porque somos capaces de tomar decisiones autónomas. Lo contrario es la heteronomía, es decir, cuando alguien externo, ya sea un libro, una persona, una sociedad, deciden cuál es el comportamiento que deberíamos tomar. En cambio, una decisión autónoma es cuando somos capaces de elegir los fines que queremos para darle forma al proyecto de nuestra propia existencia. Pero para que esa autonomía sea posible, por supuesto que tenemos que tener en consideración que existimos en ámbitos de interdependencia y que debemos tener garantizados unos recursos mínimos que son los que se tipifican en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, es cierto que los seres humanos somos capaces de tomar decisiones, pero necesitamos también aquellos recursos materiales mínimos que permitan que los seres humanos lleguen a tomar esas decisiones autónomas, libres, ponderadas. Y entonces el consentimiento informado es precisamente esa expresión tangible de respeto a la autonomía de los seres humanos. Y por supuesto en el ámbito de atención médica y en el ámbito de la investigación con seres humanos. Si decimos que no es el consentimiento informado un documento, sino un proceso gradual, entonces hablamos de que un proceso requiere tiempo y requiere movimiento. Es decir, alguien llega a requerir un tratamiento y el consentimiento informado es, por ejemplo, que esa persona decide tomar el tratamiento, pero, o participar en una investigación con con seres humanos. Si en el proceso, es decir, en el transcurso de esa investigación o en el transcurso de ese tratamiento decide que quiere salir del mismo, entonces hablamos de que ese consentimiento informado no significa que alguien que aceptó participar tiene que llegar hasta el final, que es lo más deseable. O que si una persona ha decidido pedir un tratamiento, necesaria y obligatoriamente tendría que llegar al término de este. El consentimiento informado es un proceso y se da entre el personal de salud y el paciente, de tal manera que no es solamente unilateral, sino que están involucradas ambas partes. El personal de salud, médico de cabecera, médico que asiste, etcétera, etcétera, y el paciente que va a requerir tanto atención médica como participar en una investigación con seres humanos. En segundo lugar, hablábamos de la vulnerabilidad. Cuando tenemos seres humanos vulnerables, decimos que no sabemos exactamente qué es eso de la dignidad humana. Hay quienes piensan que la dignidad humana es algo que existe en el topos Uranus, es decir, en algún lugar del espacio sideral, algo que existe fuera de los seres humanos, algo que existe ontológicamente, y sin embargo la dignidad humana, aun cuando pudiera tener un sustrato de este tipo, porque además lo que acabamos de decir es una construcción poderosísima de los seres humanos, también debería tener este conjunto de posibilidades que lo hacen real y palpable. Los que son católicos y además los que no son católicos van a entender, espero darme a entender con este ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, en ámbito religioso de santidad, pensamos en una santidad subjetiva. ¿Qué es eso de santidad subjetiva? La santidad subjetiva es cuando, por ejemplo, Pablo de Tarso escribe a los habitantes, los cristianos de Corinto o de Éfeso o de Galacia y de Tesalónica y los llama de esta manera a los santos que viven en Corinto, a los santos que viven en Éfeso. Entonces, cada carta de Pablo, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, él llama así a los cristianos, los llama santos. Eso es diríamos, una santidad subjetiva. ¿Qué significa? Que un sujeto, Pablo, aplica el concepto de santidad a los habitantes
de estas regiones y de estas ciudades. En cambio, cuando queremos hablar de santidad objetiva, tendríamos que ver las condiciones mínimas de posibilidad para poderle aplicar este concepto a una persona. Es decir, si un ser humano, aun cuando Pablo o quien sea lo llama santo, pero esa persona no tiene las condiciones mínimas que hacen posible que se vea como real la santidad, entonces hablaríamos sí de una santidad subjetiva, pero sin existencia objetiva. Algo semejante sucede con la dignidad humana. Llamamos dignidad humana subjetiva aquel manto, como dije ya, aquel manto invisible que engalana a todos los seres humanos. Sin embargo, cuando queremos hablar de dignidad humana objetiva, tendríamos que poner sobre la mesa las condiciones mínimas que posibilitan que una persona viva precisamente con dignidad. En ese sentido, vemos esta imagen y sí es cierto que subjetivamente esos niños son dignos, tienen dignidad humana, sí, subjetivamente, pero objetivamente no están con las condiciones mínimas para poder aplicar el concepto, porque las situaciones en las que se encuentran hacen que se pierda la objetividad de eso que llamamos dignidad humana. Y entonces hablamos de vulnerabilidad. ¿Qué es eso de vulnerabilidad? Las pautas de SIOMS, que son las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, que fueron elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que conocemos así con el nombre de SIOMS, dice en la pauta 15 que los investigadores y los comités de ética de investigación deben asegurarse de que existen protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de esas personas y grupos en la realización de la investigación. ¿Cuáles son esas personas y esos grupos? Son aquellas personas y aquellos grupos que pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o un daño adicional. Es decir, cuando una persona o un grupo objetivamente viven, digamos, subjetivamente lo llamamos que poseen dignidad humana, pero viven en situaciones que pueden vulnerarlos, es decir, pueden sufrir abusos o daños adicionales, hablamos de una vulnerabilidad objetiva. Subjetivamente tienen capacidad de decidir, tienen capacidad de ser autónomos, pero subjetivamente sí cuentan con estas posibilidades, pero en la práctica, es decir, objetivamente, también están en situaciones de sufrir más daños o abusos y entonces les aplicamos el concepto de grupos y personas vulnerables. ¿Por qué se puede considerar que una persona puede sufrir un daño a esa autonomía o puede sufrir más heridas que otros seres humanos? Bueno, porque puede ser que se lesione su capacidad de dar consentimiento, puede ser que son personas que viven en relaciones jerárquicas. Un ejemplo, si yo quiero hacer una investigación con mis alumnos y les digo que quienes participen en la investigación bajo mi cuidado van a recibir 3 puntos extra, pero los que no participen en la investigación no van a tener un aliciente en puntaje, se establece una relación jerárquica y eso vulnera a los que no participan, además de que se convierte en una situación de injusticia. Las personas institucionalizadas, además de los que ya mencioné, los alumnos, son quienes están en las cárceles, los que están en algunos centros de atención especial, por ejemplo, niños con algún síndrome, los ancianos, los huérfanos. Las mujeres en general, no tanto porque son mujeres, sino por las condiciones muy objetivas en donde existen más posibilidades de que ellas resulten dañadas o
que se vulnere precisamente su capacidad de decisión, las embarazadas por las circunstancias propias que significa el embarazo, y otras personas potencialmente vulnerables, esas personas potencialmente vulnerables son aquellas que no tienen las condiciones mínimas, incluso materiales, para poder hablar de que tienen una dignidad humana objetiva, ¿no? ¿Cuáles son esas personas que pudieran tener alguna vulnerabilidad? Pues exactamente aquellas que, por cuyos contextos en los que se encuentran, son más factibles que antes y durante un tratamiento o una investigación puedan sufrir daños. Son grupos raciales, grupos desfavorecidos, grupos que no tienen acceso a la atención médica, las minorías étnicas y raciales. En México, ahora con esta situación del COVID, hemos visto que gente que no tiene afiliación a algún servicio de salud institucional, a veces vemos los reportajes, están fuera de los hospitales, personas que se les cobra, se hizo famoso este caso de un señor cuya esposa debe ya casi, le cobran pues casi $1,000,000 en el Estado de México, etcétera, etcétera. Y entonces, estos grupos y estas personas que son vulnerables necesitan, por supuesto, protecciones especiales, y también hablamos de vulnerabilidad de grupo. Los grupos son esos grupos desfavorecidos, grupos marginados, grupos étnicos o a veces raciales. Ellos necesitan contar con protecciones especiales. No se diga, por supuesto, los niños. Y en tercer lugar, ¿qué es eso de la ética? Bueno, ante todo, la ética es una disciplina filosófica. Hay una pregunta que en la UNAM se hace frecuentemente. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Hay diferentes puntos de vista. Y aprovecho para darle las gracias a la doctora Hilda Romero, que me hizo favor de invitarme, además del doctor Abraham, a esta plática, a esta conferencia. Y por supuesto también al doctor Robert Hall, al querido amigo Bernardo García Camino, y al doctor José Salvador Arellano, que además de ser amigo es hermano, porque con él hemos compartido algunas cosas, y algunas cosas las tomo yo de él, de lo que he aprendido a lo largo de estos 5 años que hemos estado juntos. Él, y eso lo tomo de él precisamente, dice él que la ética es una disciplina filosófica. Y la filosofía es una crítica discursiva, argumentativa del quehacer teórico y práctico del ser humano. Entonces, si la filosofía es esta crítica discursiva, argumentativa, la ética es una disciplina filosófica que busca estudiar, comprender, reflexionar, investigar y criticar el fenómeno moral y la moralidad. ¿Y qué es entonces la moral? La moral, básica y sencillamente, es el modo como nosotros somos. Pero además, es la moral la invención, el constructo, la construcción más apasionada de la inteligencia humana. Es decir, el ser humano ha creado miles de lenguas, de creencias, de costumbres, de modo de vivir y de resolver conflictos. El modo como somos es la moral, y la ética es esta disciplina filosófica que estudia, comprende, reflexiona, investiga, critica el modo como somos los seres humanos. Y la moral es una construcción también que tiene que ver con la historia. Es decir, hay diferentes tipos de moral y se van originando a lo largo de la historia, y intervienen las guerras, las conquistas, las imposiciones, incluso los engaños, las reflexiones, los avances tecnocientíficos y, por supuesto, la propia experiencia humana. La moral de nosotros no es la misma cuando teníamos 8 o 9 años, que apenas habíamos despertado al mundo de la moral que tenemos ahora cuando hemos estudiado, pero además hemos compartido la vida con los seres humanos y hemos tenido reflexiones y hemos experimentado, y vamos entonces cambiando de moral a lo largo de la vida. Y eso no es lo terrible. Lo terrible es que tuviéramos una moral de niños de segundo o de tercero de primaria.
A veces pensando en ámbito religioso, hay quienes me han dicho, es que para mí la fe del carbonero, y la fe del carbonero está bien para el carbonero, pero la fe de un médico tendría que ser la fe de un médico. La fe de un doctor tendría que ser la fe de un doctor. La fe de una persona que ha tenido experiencias no puede ser la misma de un carbonero. Y exactamente lo mismo aquí. La moral de un niño de primaria no puede ser la moral de una persona profesional o de una persona que ha convivido con otros seres humanos a este nivel. No estoy diciendo que algo sea mejor o peor, sino simplemente que tiene que ser diferente, ¿no? En ese sentido, la fe de mi padre es diferente de la mía. Y cada uno de nosotros tenemos motivos diferentes para querer de tal o cual manera. Lo mismo, la moral de mi padre es diferente de la mía. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, sino simplemente es diferente. Mi padre tiene sus experiencias, yo tengo las mías y somos simple y sencillamente diferentes. Y un juicio ético entonces que no sea válido en la práctica, quizás entonces tiene un defecto teórico. ¿Por qué? Porque la razón principal de todo juicio ético es servir de guía a la práctica. Eso lo dice Peter Singer y yo por supuesto que lo subrayo. Cuando yo me encontré con Salvador Arellano y me presentó él su libro, del que recibió un premio nacional a la mejor tesis en bioética a nivel nacional y que se llama Ética Teórica para una teoría ética, para una ética práctica, yo decía, bueno, pues si toda la ética tiene que ser práctica, sí, nada más que a veces hemos olvidado precisamente que la ética tiene que llegar a la práctica de todos los días. Es decir, la ética nos ayuda a reflexionar por qué somos de tal o cual manera. Y entonces tenemos diferentes tipos de ética. Por ejemplo, una ética epicúrea es esa ética basada en el pensamiento de Epicuro que decía que el propósito de todos los seres humanos es el placer. Y entonces él dice que es el placer de todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos vamos pues a acostar. Sí se trata de algo muy sencillo. ¿Qué es lo bueno? Pues lo que nos hace sentir bien, lo que nos procura placer. Pero además, una ética estoica, en segundo lugar, establece que el ser humano debe vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. O sea, los seres humanos se convierten en virtuosos y fuertes cuando pueden soportar todo lo que les viene encima. En ese sentido, yo decía antes, y bueno, lo sigo diciendo, que la teología tiene mucho de autobiografía. Yo puedo decir también que la filosofía y la ética tiene también mucho de autobiografía. ¿Qué tipo de ética tenemos cada uno de nosotros? Pues la ética con la que nos sentimos más a gusto, la que nos atrae más. Cada uno de nosotros tiene un modo de ser. ¿Y por qué tenemos cada uno un modo de ser? ¿O cuál es el modo de ser que hemos elegido? Pues aquel modo de ser con el que nos sentimos cómodos y que hemos construido a lo largo de nuestra historia. Tenemos también un tipo de ética normativa y que nos lleva a pensar en lo que es bueno o malo de acuerdo a valores morales, ¿no? Un ejemplo es, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, pero ¿hasta qué punto es moral o no denunciar un acto de robo? Pensemos en un hospital en el que alguien, puede ser un directivo, o alguien de intendencia o cualquier compañero médico, o pensemos en un profesor en una universidad o una persona en una dependencia federal o estatal, vemos que se lleva cosas que en estricto sentido pertenecen a todos. O sea, podríamos decir que no o que sí. Cuando estábamos en la preparatoria con Salvador Arellano y estábamos en una prepa, en un internado, teníamos la tienda, de la tienda común, de la cooperativa, lo que se juntaba, pues era para uso de toda la comunidad. Pensamos en 100 muchachos. En alguna ocasión, alguien robó la cooperativa y se hizo un escándalo porque pues alguien robó la tienda, pero no hubo
mucha réplica. Pero cuando en alguna ocasión a un compañero sus papás le llevaron a la colegiatura y habiéndole dejado la colegiatura, enseguida le robaron ese dinero, digamos, la comunidad se sintió sumamente ofendida y hubo muchos reclamos. Y decía el director, ¿cómo es posible que se ofendan más porque robaron a uno de la comunidad y no cuando les robaron a todos en la comunidad? ¿Por qué se ofendieron tanto cuando solamente a uno le robaron y no se ofendieron cuando todos fueron robados, cuando alguien robó la cooperativa? Digamos, son éticas normativas. Y tenemos también una ética religiosa. Bueno, la ética religiosa fundamentalmente es la ética que se plantea en la mayoría de las religiones con conceptos como la búsqueda de la felicidad o como lograr el paraíso una vez que salimos de este mundo. Establece normas morales que tienen el visto bueno de Dios, ¿no? Hay gente que necesita ética religiosa porque las demás éticas no les son suficientes y lo vamos a aclarar enseguida por qué. La ética médica es aquella que es aplicada en el campo de la salud y de la medicina. Es decir, los médicos se preguntan, ¿es bueno esto o no es bueno? Y posee un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los profesionales de la salud. Por ejemplo, cuando un médico se encuentra de un paciente con muy pocas probabilidades de sobrevivir, debe decidir si sigue luchando por él o mejor se dedica a atender otros pacientes. Y entonces hemos creado ese concepto de futilidad. Si es un tratamiento fútil, entonces, ¿qué decidimos? ¿Seguimos o nos detenemos hasta allí? Cuando hay muerte cerebral, decimos que ya no existe un ser humano, existe un cuerpo, existe ahí un cadáver quizás sostenido por algunos aparatos, pero si hay muerte cerebral, hemos llegado a la conclusión de que ya no hay un ser humano, ¿no? Entonces, ¿desconectamos o no desconectamos? Bueno, son conflictos éticos que vamos a ver enseguida. Ok. Aquí me regresé. Bien. Número 4, cuando surgen problemas entre los seres humanos, a eso le llamamos problemas éticos. Los seres humanos en general tratamos de ser felices. Por supuesto que creo yo que la mayoría de los seres humanos pensamos esto. Es decir, que estamos aquí para ser felices. Es decir, quizás alguien diga, no, yo estoy aquí para cumplir con mi deber. Pues sí, por supuesto que sí, pero en general creo que los seres humanos buscamos ser felices. Y aun cuando es un proyecto irremediable, es decir, eh, estamos abocados a eso y todas nuestras creaciones se dirigen precisamente a ser felices, eh, este no es solamente un trabajo o una tarea privada. Solamente se puede lograr cuando trabajamos en comunidad. Somos incompletos los seres humanos, somos débiles y por supuesto que tratamos de vivir juntos y gracias a ese vivir juntos hemos construido ciudades que sí las construimos nosotros, pero también nos construyen. Cuando Adela Cortina dice que la ética es forjar el carácter y cuidar la ciudad, tiene toda la razón. Los griegos sabían que alguien que era capaz de cuidar su casa, después podría ser un ciudadano en pleno sentido de la palabra. ¿Quién es un ciudadano? Un ciudadano es aquel que es capaz de cuidar la polis, de ahí viene el concepto de política, aquel que sabe cuidar la polis, la ciudad de todos, porque es capaz de haber gobernado su casa. Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice que el obispo, el episcopo, el que vigila desde arriba, el que ve desde arriba, tiene primero que demostrar que es capaz de conducir su casa para después conducir la casa común que es la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos una tarea de construirnos a nosotros mismos para después llegar a construir con los demás aportando nuestra sabiduría y nuestra riqueza. Y por supuesto que la autonomía personal
es el fruto más refinado de la comunidad. ¿Por qué? Porque primero nos construimos socialmente, después nos construimos personalmente y después, digamos, en ese dinámica de tesis, antítesis y tesis, la ciudad nos construye. Una vez que nos hemos construido gracias a la ciudad, devolvemos a la ciudad lo que ella nos otorgó siguiendo con ese plan de construcción de los demás seres humanos. Cuando hay problemas éticos, pues por supuesto que tratamos de buscar el modo de solucionarlos. Hay diferentes modos de solucionar problemas. Un modo es cuando tratamos de, sí, platicar, llegar a un acuerdo. Cuando los acuerdos entre seres humanos no son suficientes, entonces renunciamos a nuestra autonomía y buscamos un tercero que llegue a decidir por nosotros. Renunciamos a la autonomía y entonces damos paso a la heteronomía. Pensemos, chocamos en el libramiento, chocamos en el periférico, chocamos en el circuito interior, chocamos en alguna calle. Y entonces, lo mejor sería que nos pusiéramos de acuerdo. Eso es lo mejor. Dos autonomías se ponen de acuerdo para resolver un problema. Pero sabemos que a veces eso no es posible. Tiene que venir o la autoridad, el poder federal o estatal o municipal para resolver un conflicto, o llega el de seguro y ellos se ponen de acuerdo y entonces, repito, renunciamos a la autoridad de nosotros, a la autonomía, y damos paso a que llegue el poder, y es el poder quien tiene que resolver un problema. Entonces, ¿cómo encontrar soluciones? Bueno, una solución es la ética y el derecho. Es decir, cuando hay un proceso de medición ética, pues por supuesto que cuando surgen esos problemas, podemos buscar a alguien que nos ayude. Y en ese sentido podemos echar mano de algo en lo cual sí podemos ponernos de acuerdo. La teoría, una teoría científica. ¿Cuál es la grandeza o dónde estaría la riqueza de una teoría científica? En que no se constituye como una verdad absoluta, sino como una tentativa provisional que es factible de ser rebatida, falseada, y una propuesta que puede ser mejorada. No se habla en las teorías científicas, en las soluciones científicas, de verdades absolutas, sino de soluciones provisionales, a diferencia de otro tipo de verdades. Entonces, cuando tenemos problemas éticos, necesitamos un segundo nivel crítico, no solamente de lo que nos podemos poner de acuerdo entre dos seres humanos, sino que cuando disputamos y no hallamos un criterio suficientemente decisivo, pues esto nos convierte en enemigos a ti y a mí y a todos los demás seres humanos. Es decir, cuando no nos llegamos a poner de acuerdo porque dialogamos y somos capaces de ser críticos y transparentes, tiene que intervenir un tercero. Pero cuando interviene un tercero, cuando renunciamos a la autonomía, entonces eso que para mí es justo, bello, bueno, se convierte en una daga que puedo arrojar inmisericordiamente en contra de aquel que yo veo como un opositor, cuando no debería ser de esa manera. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues lo mejor sería llegar a acuerdos éticos, pero cuando no es posible, entonces surge esto que llamamos el derecho. Es decir, no nos podemos poner de acuerdo nosotros, que venga un tercero, aunque renunciamos a nuestra autonomía, y que él decida, que decida entre nosotros dos. Pero también podríamos decir que la ética y la religión pueden servir para solucionar los problemas éticos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no podemos considerar la religión solamente como un conjunto de supersticiones o de fanatismos, porque entonces, si es eso, superstición y fanatismo, lo que viene enseguida es que tenemos que erradicar la religión. Y sin embargo, a lo largo de los casi, bueno, a lo largo de este medio siglo que tengo viviendo en ese planeta, me he dado cuenta de que es imposible que no exista la religión. ¿Por qué? Pues porque la experiencia religiosa abre a muchos seres humanos a un mundo simbólico. Es decir,
el método científico es un modo de conocimiento, pero no es el único. Y entonces, este mundo religioso no solamente se trata de Dios, porque hay religiones que no son deístas, sino que se abren al mundo de la conciencia, del absoluto, y entonces la invención de esta referencia ha actuado como un soporte, como una grúa de la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque la ha puesto en relación con una posibilidad más alta. Repito, algunas personas ocupan este gancho, ocupan esta grúa. Otros seres humanos quizá no necesitamos ese gancho, no necesitamos esta grúa y sin embargo podemos llegar a convivir no solamente de manera pacífica con otros, sino también de manera productiva. Repito, hay personas que ocupan estos ganchos y entonces la pregunta es que si podemos vivir sin religión. Yo creo que probablemente no, porque eh, por definición de religión decimos que, y por definición de ser humano, podemos decir que un colectivo humano sin ficciones quedaría inerme frente a cualquier otro que se invente un dogma con el que sus creyentes puedan reconocerse y cuestionarse. ¿Qué significa eso? Que muchos seres humanos necesitan creer en algo más allá de esta realidad física, porque esta realidad física no los satisface. Y son la mayoría de los seres humanos. Repito, otros seres humanos no necesitan de esos ganchos, de esas grúas, no necesitan de esas situaciones de dogma, ni necesitan una realidad fuera de este mundo. Y tenemos entonces dos visiones del mundo que no tienen por qué ser opuestas, sino complementarias. ¿Cuál es el mayor, digamos, peligro de una religión? Cuando alguien no es capaz de responder a estas dos preguntas, entonces algo no está funcionando bien en su religión. ¿Cuál es el mayor error que tu religión o tu ideología o tu visión de la vida han cometido? ¿Cuál es el mayor error de tu religión, de tu ideología, de tu visión? ¿Y en qué se ha equivocado? Y entonces sí, respondiendo a estas dos preguntas, dejamos la puerta abierta para cualquier religión. Pero si alguien no es capaz de responder a estas preguntas, entonces yo dudaría de que sea una religión auténtica y entonces pues habría que optar por otras situaciones. Entonces, bien, es cierto que como especie los humanos prefieren el poder a la verdad y hemos otorgado mucho poder a esas situaciones de personas e instituciones que dicen que nos conectan con el más allá y a veces no queremos tener un pensamiento crítico y eso nos hace mucho daño. Y entonces yo propondría este camino, enseñar y enseñarnos, pero bueno, a los niños, y aquí con niños quiero decir incluso a mis queridos estudiantes, algunos están aquí conectados con nosotros. Yo les digo chiquillos, aunque tengan a veces más años que yo, pero a fin de cuentas son alumnos y bueno, me dan a mí la oportunidad de estar delante de ellos, junto a ellos y caminar con ellos. Enseñarnos y enseñar a los demás a distinguir la verdad de las creencias, a desarrollar compasión hacia todo aquel que sufre, a apreciar la sabiduría y las experiencias de todos los habitantes de la tierra, a pensar libremente sin temer lo desconocido y a ser responsable de sus actos y de la casa común de todos, o sea, el planeta Tierra. Entonces, ¿qué hacer con las poblaciones vulnerables? ¿Qué hacer con las personas más desfavorecidas? ¿Qué hacer con las religiones? ¿Qué hacer con el poder? El poder es aquel que nos puede obligar a hacer lo que él quiere. Que la autoridad es aquella cualidad de excelencia que tiene una persona o una institución porque la reconocemos como experto. ¿Qué hacer en todo este ámbito de lo que acabamos de decir? Como hemos aprendido de los antiguos, lo primero, y eso los médicos lo saben muy bien, lo primero es no hacer daño. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño.
primum non nocere. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muy interesante. Pues vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Yo te quisiera preguntar, Eduardo, ¿Sí? nomás no te vemos. Sí, perdón, es que estaba compartiendo mi pantalla, pero eccomi Excelente. qua. Eccomi qua. Digo, Exacto, aquí exacto. estoy. A ver, Eduardo, por ejemplo, los enfermos están en una, tú mencionabas que están, algunos enfermos, los que están no controlados, se pueden considerar como personas vulnerables. ¿No es el caso de los demás enfermos? O sea, ¿por qué hacer la distinción entre unos y otros? Es que digamos que si la vulnerabilidad son aquellas personas y aquellos grupos que pueden ser susceptibles de recibir más daño, entonces no todos los enfermos son susceptibles de recibir un daño mayor o de recibir una situación que los ponga en desventaja. Es cierto que una persona enferma, una persona no sana, ya tiene una desventaja porque ha perdido la salud, pero hay de enfermos a enfermos y podemos decir que hay enfermos que tienen todavía algunos agravantes que pueden ser, como ya decíamos, puede ser que pertenezcan a un grupo étnico, una desventaja de no hablar el lenguaje del médico, una persona de Chiapas que habla tzotzil y que entonces llega a que la atiendan y el médico que está allí no es capaz de hablar su lengua, entonces hay una desventaja extra. Alguien que no tiene recursos económicos, por supuesto, porque eso lo convierte en una persona más vulnerable. Una persona de México que viaja a otro país, pensemos en Estados Unidos, y que allá no tiene acceso a la seguridad social, es una persona vulnerable porque está en situación de recibir un daño extra. A ver, Eduardo, y por ejemplo, hoy en día hablamos de las personas que están, que son vulnerables porque no tienen acceso a un sistema de seguridad social o que por el lugar donde viven, por las regiones geográficas donde viven, no tienen acceso a este tipo de servicios, por ejemplo, de salud o no los adecuados. Mi pregunta es, ¿no? Ahora con lo que está pasando nos abrieron nuevas puertas y uno de ellos me refiero a la telemedicina o la consulta online. ¿No consideras que esto va a venir a que esos grupos llamados vulnerables, me refiero a ese grupo de pacientes, tengan cada día mejor acceso a los sistemas de salud? Sí, por supuesto. Es decir, cuando hablamos de un tipo de medicina disruptiva, es esto que llamamos telemedicina. La pregunta que generalmente se suscita cuando alguien presenta una idea disruptiva es, ¿y es para todos? Yo siempre contesto, ¿acaso la educación privada es para todos? ¿Acaso los servicios de salud cualificados en hospitales privados son para todos? ¿Acaso incluso el acceso a la educación, aun cuando está puesta en el papel que es para todos, realmente llega a todos? Por supuesto que no. Y por eso hablamos de protecciones especiales a aquellas personas vulnerables precisamente porque no tienen las condiciones mínimas necesarias para acceder tanto a servicios como a infraestructura. Excelente. La doctora Emma Leiva pregunta, en su opinión, ¿cuál es la enseñanza ética que deja esta pandemia? Número uno. Y dos, dice, ¿cuál es el máximo error de filosofía humana que hemos cometido como médicos cuando desconocemos la historia natural de esta enfermedad y viene como consecuencia lo que llamabas, Eduardo, la obstinación terapéutica? Yo creo que lo que nos puede dejar, bueno, son varias enseñanzas. Una es que vivimos en una unidad en este planeta. Si lastimamos a los seres humanos, nos hacemos daño como especie. Pero si lastimamos a otras especies, a otros animales no humanos, nos hacemos daño como especie. Si lesionamos las plantas, nos hacemos daño como especie. Si contaminamos el agua, el aire, nos hacemos daño como especie. Actualmente hablamos mucho de One Health, de una salud. Estamos vivimos en una casa, la casa común que llamamos planeta Tierra, donde hay seres humanos y hay seres vivos no humanos y hay recursos naturales. Entonces, ¿qué nos deja la pandemia? Respetarnos, no invadir espacios. Segundo, una enseñanza es que no estamos siempre exactamente bien como a veces pretenden los medios de comunicación, digamos, no los medios de comunicación como tales, sino a veces la propaganda que se hace a través de los medios de comunicación. Digamos, esta pandemia ha puesto al descubierto
algunas carencias en sistemas de salud, en atención, incluso pone en evidencia que en ocasiones personal de salud eh, no tiene los elementos necesarios para atender a otros seres humanos enfermos e incluso, como bien sabemos, algunos médicos han perdido la vida porque se han dedicado a atender a las personas Muchos. deplorables, sin tener, decía yo, las condiciones mínimas materiales. Eso dice el doctor Cruz, dice, dignidad humana es un derecho humano inherente a los pacientes, o también debe ser del médico por igual. Sí, sí, La dignidad digamos humana que también es igual para los médicos. sí, la dignidad humana, decía yo, es un manto invisible, es una creación. En primer lugar, es un invento de los seres humanos que nos ha protegido. Después vendría un segundo nivel, cuando, decía yo hace rato, cuando hay problemas éticos y no somos capaces de resolverlos en diálogo ético, tiene que intervenir un tercero y ese es el derecho. Y Dice entonces, Roberto, sí, dice sí, sí, Roberto Hernández, la dignidad humana aplica a todos los ámbitos del hacer vivir, oficio, profesión, raza, sexo, edad, condición social, aplica en todo lo que tenga que ver con los seres humanos, entiéndase, personas. Pero sin embargo, le voy a platicar algo a propósito, te voy a platicar algo a propósito de la vulnerabilidad, si es el paciente o no en relación con el médico. Hay un criterio de un tribunal colegiado. Bueno, voy a ahondar un sí, poco sí, más. sí. En materia de derecho, ante un evento, un conflicto entre paciente y médico, hay un principio elemental de derecho que dice que el que afirma está obligado a probar, Ujú, excepto en algunos casos, por ejemplo, en el derecho social, como el derecho laboral, en que los trabajadores entienden que al estar en desventaja ante el patrón, ellos no requieren acreditar nada por su vulnerabilidad precisamente y desventaja ante el patrón. Hay un tribunal colegiado que emite una sentencia donde establece que en una relación médico-paciente el médico está, el enfermo está en desventaja ante el médico para emitir una prueba, porque el enfermo trae la enfermedad, además tiene menor acceso a probar qué fue lo que le hicieron, lo que sí tiene acceso el médico. Entonces, bueno, yo sé que estamos hablando, este ejemplo lo pongo en el ámbito jurídico, pero entonces ahí la vulnerabilidad sí es del paciente y no está la vulnerabilidad, no existe, no existe una vulnerabilidad del médico cuando probablemente sí existiera también una vulnerabilidad del médico. ¿Cuál es tu opinión, Eduardo? Sí, es decir, cuando hablamos de vulnerabilidad, en latín, vulnes es el que puede recibir una herida. Y entonces tendríamos que hablar de esas condiciones que posibilitan que una persona pueda o no recibir una herida. Entonces, un patrón puede recibir alguna herida, sí, obviamente, ¿por qué? Porque está en desventaja, porque se ha decidido apoyar al trabajador sin quizás llevar sí, pues todas las pruebas. O sea, eh, ¿cómo podemos creerle a alguien sin pruebas? A veces podemos decir es que basta su palabra, pero si ya vimos que éticamente no nos podemos poner de acuerdo, trabajador y empleado, y tiene que venir una tercera persona a dirimir el conflicto, pues entonces tendría que hacerlo de la manera más objetiva y eso es a través de pruebas, por supuesto. Excelente. La doctora Teodula dice, con esta pandemia, como en otras anteriores, la vulnerabilidad está en todos los seres humanos, ¿o no? Ya que los enfermos han sido agredidos al violar sus derechos y de igual manera el personal de salud ha sido agredido por familiares que se sienten ofendidos por la deficiente atención a sus pacientes. ¿Usted qué opina? Dice Ruth Macklin. Ruth Macklin es una persona de Estados Unidos, pero es amiga de nosotros aquí en Querétaro. Ruth Macklin dice que vulnerable es todo ser humano que no viva en Manhattan, que sea mayor de 30 años y que no sea millonario. Es decir, vulnerables somos todos, somos débiles, somos capaces de sufrir heridas, pero entonces habría que categorizar qué tipo de heridas podríamos recibir y los contextos, las situaciones y las circunstancias en las cuales un ser humano puede o no recibir un mayor daño. Exacto. El doctor Jesús Mateos dice, buenas noches, con los sentimientos, desesperanza, incertidumbre, miedo, hasta pánico provocada por esta emergencia sanitaria, muchos se han retornado o refugiado en las religiones como una forma de recuperar la confianza ante Dios. En estos momentos no se habla tan abiertamente, pero hoy todos
oramos. Yo quiero, a propósito de este comentario, que nos des tu opinión, Eduardo, quiero informarles que la próxima semana acabamos de confirmar al rabino Marcelo Ridner. Él fue rabino de la comunidad Betel en la Ciudad de México. Además es autor de varios libros. Uno de ellos que a mí me emociona cada vez que lo leo se llama Aprendiendo a decir adiós. Oh, sí. Cuando enfrentamos estos duelos, increíble, la verdad que es muy recomendable plática. ¿Cuál es tu opinión, Eduardo, de este Sí, de tema? hecho, yo comentaba hace rato que algunas personas necesitan un, un jalón, una grúa, necesitan un gancho para salir para salir de esa realidad y vivir con una cierta eh, certidumbre, confianza. Pero no todos los seres humanos estamos en la misma sintonía. Es decir, hay quienes buscan fuera de esta realidad algo que les dé seguridad, confianza, algo que los posicione más firmemente. Pero quizás otros seres humanos decidimos pisar firmemente este suelo y entonces eso nos da confianza, nos da seguridad. Sí, yo soy creyente, no soy pues católico ni cristiano, pero sí, por supuesto soy creyente, pero digamos que lo que da seguridad y certeza es poner los pies en la tierra y quienes necesiten, por supuesto, otro tipo de creaciones, otro tipo de grúas, otro tipo de ganchos, por supuesto que es indispensable para muchos seres humanos, pero no para todos. Exacto, dice la doctora Angélica Atzul, dice, pienso que en todos los personal de salud tiene la obligación, por lo menos la empatía para dar un mejor servicio y aprender un poquito el lenguaje de otras etnias. Yo sé hablar el lenguaje de señas y también un poquito en náhuatl. Eso depende de cada quien, hay muchas formas para comunicarse en una humilde opinión. Bueno, hoy en día hay un criterio que establece que estos grupos vulnerables tienen la obligación, el Estado, de proporcionarles un ¿Sí? traductor para recibir atención médica y es un derecho indiscutible que tienen. No obstante, considero que sí los hospitales públicos y privados deberán implementar tecnologías para hacer esto más fácil y no tener, digo, en lugar de tener al traductor, pues a lo mejor tener un sistema que haga la traducción del lenguaje, etcétera. Y hoy en día, vaya, tenemos muchísimas herramientas tecnológicas y no las veo en el sistema de salud como debieran estar. O sea, veo todavía un sistema muy con poca tecnología al respecto y creo que será una llamada de atención. Dice Laura Mendoza, ¿usted cree que si se cumplieran el decálogo de una religión, viviríamos en un mundo más humano? Yo creo que indiscutiblemente, ¿no? El asunto de los decálogos es que en lugar de potencializar o reivindicar la vida, se convierten en mandamientos de no hagas, no hagas, no hagas. Y la religión no es mandamiento, la religión es potenciar, reivindicar la vida. La religión te tiene que llevar a una explosión de vida y no tanto a un cumplimiento riguroso de normas establecidas por no sabemos quién. Bueno, también son permisivas. Unas son positivas, otras son permisivas. El doctor Azul, ¿cómo puedo dar tranquilidad a una persona que se le ha detectado COVID a él y a su familia? Sí, en primer lugar Eduardo. tendríamos que buscar un acercamiento empático. Es decir, yo quiero estar contigo, me acerco a ti, estoy a tu lado y te voy a decir la verdad. Es decir, a veces queremos maquillar lo que sucede y en lugar de dar tranquilidad, eso provoca una falsa esperanza y después viene la desilusión. ¿Cómo acercarnos a las personas? Pues hablarles con la verdad, poner al paciente y a la familia en el contexto de lo que significa esta pandemia. Incluso hablar con datos duros, digamos, ese lenguaje no calienta el corazón, solamente la cabeza, pero ayuda a que tengamos un primer acercamiento. Después, si esa persona es enfermo, necesita un tipo de acompañamiento de este tipo que acabo de mencionar a través de un pastor, de un sacerdote, de un rabino, entonces hablar con esas instancias, porque a veces la gente necesita no solamente al médico, sino una persona que hable su mismo lenguaje de fe y eso incluso a veces les da mucho más tranquilidad.
Lucila Valdera dice, la pandemia ha puesto en descubierto en su máxima expresión la vulnerabilidad del médico ante sí mismo y ante los pacientes y la población en general, y por eso estamos aquí. El doctor Cruz Castillo comenta un dato que es muy interesante, dice, existe un término llamado, o sea, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas? O sea, ¿qué pasa? Enfermedades crónicos que nunca se cuidaron y cuando llegan a atenderse, pareciera que todo es culpa del médico y vienen las demandas contra el médico. ¿Y quién es culpable de lo que hizo 10 años antes, durante 10 años equivocadamente? Yo soy un convencido, y lo hemos platicado en este webinario, que en la Ley General de Salud existen derechos solamente de los pacientes y existen obligaciones solamente de los médicos, cuando en una relación bilateral de esta naturaleza debe haber derechos y obligaciones de ambas partes. Y una muy importante del paciente es seguir indicaciones médicas, dar la información adecuada y correcta, real a los médicos para que puedan tomar decisiones. ¿Cómo entonces, si los pacientes siguieran las indicaciones médicas de alimentación, ejercicio, tomarse sus medicamentos, no tuviéramos complicados crónico-degenerativos? Los tenemos porque no cumplen. Y al no cumplir, no obstante, reciben la atención médica, siguen incumpliéndolas y si algo pasa, obviamente el culpable no son ellos, buscan un culpable y el más cercano normalmente es Es el médico. el médico. Gloria Arbizu, la pandemia nos recordó que todos somos vulnerables sin que la clase social nos diga quién es vulnerable. Eso es cierto, digo. Claro, ¿Qué claro. opinas, Eduardo? Sí, por supuesto. Cuando Ruth Macklin me decía eso, que vulnerables son todos los que no son blancos, que no tienen menos de 30 años, que no viven en Manhattan y que no son millonarios, hoy sabemos que tendríamos que incluir también a esos muchachos de Manhattan, de menos de 30 años y millonarios, porque también el COVID no los respeta. Gloria Arbizu, esta época de pandemia existen valores y ética deficiente para cuidarnos y cuidar a los demás. Tomás Martínez, ¿qué opinas sobre el Dios de Spinoza? Es que eso es una cosa que sale allí en el WhatsApp. Ese Dios de Spinoza, creo que tendríamos que leer primero a Spinoza. El Dios de Spinoza no es ese que mandan en una foto en el WhatsApp, que habla de que no necesita un templo, que Dios está presente en la naturaleza. Eso tiene un poquito más de relación con el el Evangelio de Tomás, pero a fin de cuentas se trata de que si alguien ocupa, como ya dije desde hace rato, alguien ocupa una grúa extra física, pues entonces que la busque y que trate de vivir de acuerdo con eso. Si alguien no necesita, pues también sin creencias se puede ser buena persona, se puede ayudar a los demás y por supuesto se puede ser completamente feliz. Humberto Palafox, ¿cuáles son las características mínimas para considerar una persona santa en forma objetiva y qué características objetivas hacen una persona digna? Sí, las características objetivas de una persona digna, digamos que subjetivamente hablando, cualquier ser humano, por el hecho de ser humano, es digno. Pero si una persona, por ejemplo, no tiene los medios necesarios para ser autónoma, esa dignidad está vulnerada. Si una persona no tiene casa, vestido, sustento, su dignidad está vulnerada. Si una persona ha sufrido abusos, por ejemplo, los niños que son abusados no solamente por familiares y sacerdotes, sino incluso por gente X, esas personas han sufrido una lesión en su dignidad. Subjetivamente siguen siendo dignos, pero objetivamente su dignidad ha sido pisoteada, vulnerada y por supuesto que aunque no desaparece subjetivamente, objetivamente no tienen esa dignidad. A ver, Eduardo Mario Flores y el doctor Ulloa comentan un tema interesante que dice, a ver, a los pacientes a los cuales le están haciendo los experimentos, por ejemplo, en Rusia, para poder sacar esta vacuna, y a veces pasándose más el procedimiento normal por la Sí. urgencia, no se les vulnera no se vuelven vulnerables, no se les afecta su dignidad a quienes se les aplica de manera, Sí. digamos, experimental. Si ellos voluntariamente aceptaron, no. Pero si son obligados por lo que sea, porque son soldados o son prisioneros, obviamente que se les vulnera su dignidad, por supuesto. Pero si alguien dice, yo quiero contribuir a la ciencia y me ofrezco como conejillo o como humanillo de indias, pues entonces ahí no hay vulneración de su dignidad porque el consentimiento informado está presente.
Pero si es un médico, es un militar y lo hacen a fuerzas, absolutamente Sí, sí. sí, Dice, por por supuesto. supuesto, en México, por supuesto, hay supuestos éticos. El médico se torna vulnerable cuando se viola su derecho a la presunción de inocencia ante la defunción de un paciente. Los principios éticos, morales y las leyes requieren converger a principios fundamentales como el respeto a la vida y a la libertad. La doctora Zamudio dice, la dignidad se involucrar en el personal médico, ya que los servicios de salud muestran espacios material indigno para la atención de los pacientes. Exacto. Rafael Navarro, el, el tema habla de las tribus yaquis de Sonora que están eh, obstruyendo pasos, que es El noticia tren. hoy en Ujú. día, dificulta el paso de pacientes. ¿Cree usted que se van a aplicar medidas legales por pedir por tratarse de la salud de sus pacientes, de los pacientes a quien hay que trasladar? Sí, es que aquí Pues sí, el paso importante. volvemos a lo mismo. Cuando no podemos tomar decisiones éticas, entonces debe intervenir un tercero y es el quien tiene el poder. Y entonces ya renunciamos a nuestra autonomía, viene alguien de afuera y entonces llega una solución heterónoma que no siempre va a satisfacer a todas las partes, por La supuesto. doctora Zamudio, la ley de salud debe cambiar porque tenemos que hacer responsables también al paciente de su enfermedad, su seguimiento, su control y su estilo de vida, ya que al no educarse para la salud del paciente se complica, entonces se responsabilizan a las instituciones porque no tienen salud. Entonces, de acuerdísimo, este tema absolutamente. Dice, la dignidad se debe involucrar en el personal médico, ya que los servicios de salud, bueno, esto ya lo leímos. Sí, Tenemos la doctora Lina Portillo habla de cómo se diagnostica la muerte encefálica, así lo establece el sí, reglamento, la Ley General de Salud, cómo se certifica que una persona sí, está sí, sí, viva incluso teniendo latidos, y eso sí, se sí, sí, utiliza, por sí. ejemplo, para el tema de trasplantes que requieren extraer el órgano ya sin vida, bueno, sin actividad En es- neurológica o el neuronal. encéfalo. Ujú. Exacto. Y bueno, de acuerdo. Eugenia Reyes, ¿podría recomendar algún libro para poder leer más sobre moral y ética? Sí, pues, si ustedes buscan la página Unidad Bioética, así, unidadbioética.com, ahí vienen varios libros de la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía de Querétaro, unidadbioética.com. Y hay un libro de Salvador Arellano que se llama Teoría Ética para una Ética Aplicada y se lo recomiendo. Excelente, Eduardo. Por favor, danos un mensaje final para la comunidad médica que te ve. Bien, pues muchas gracias. Lo importante en esta pandemia y siempre es no hacer daño. En la medida en que nosotros estemos dispuestos a colaborar para que el sufrimiento desaparezca de este mundo, que no sea completamente posible, pero en la medida que contribuyamos a que exista menos sufrimiento en este mundo, entonces habrá valido nuestro paso por este planeta. Excelente, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, Eduardo. Agradezco, yo reitero que todas las personas que son invitados a este webinario lo hacen de manera completamente altruista, lo hacen con Sí, por supuesto. solamente la finalidad de aportar a la comunidad médica en estos momentos que tanto lo requiere. Tenemos más de 100 transmisiones en vivo, las hacemos con mucho gusto, cada día somos más y lo hacemos de verdad con esta finalidad. Ojalá este tipo de acciones la pudiéramos tomar todos en la medida, en nuestro lugar, en la labor que nos tocó desempeñar a cada uno o que elegimos en esta vida. Yo quiero agradecerles, recordarles que esta plática está grabada y está disponible para ustedes en YouTube. Entren a YouTube, entren a Medical Legal Center, lo teclean, se suscriben y van a ver todas las conferencias completamente grabadas. Les recuerdo que hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula para ustedes especialmente. Por favor, léanla. Lo que podamos apoyarles lo haremos y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Ya estamos el miércoles. Mañana nos vemos como siempre a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias y Eduardo, muchas gracias también. Y Abraham, pues gracias a ti porque también haces que este mundo sea un mundo más humano con esto que tú propones a todos. Así que felicidades, un abrazo virtual y por supuesto, gracias porque tú haces que este mundo sea un mundo más humano. Gracias a todos y hasta mañana a las 8 de la noche. Gracias.